Los y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 3 de nuestro segundo año, las parábolas del reino. Lo que esta lección nos quiere contar es cómo se va a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto va a ser a través de la iglesia, de todos los fieles que escuchan la voz de Cristo y guardan sus preceptos. Para ello empieza la lección contándonos o recordándonos un poco del pueblo de Israel, el cual, como ya lo vimos en la lección anterior, pues es una prefiguración de la iglesia actualmente. Y bueno, inicia la lección más bien, que este pueblo tenía una forma de gobierno teocrático. Es decir, es Dios quien nos gobierna, pero esto lo hace a través de Moisés. Bueno, eso sucede durante la estadía en el desierto y al mismo tiempo cuando el pueblo ya se establece en Israel. A la muerte de Moisés, quien toma el mando es Josué. Una vez que Josué toma el mando, pues lo que se hace es asignar a sacerdotes para que esos sacerdotes sean la voz de Yahvé. Dicho en otras palabras, cuando el pueblo judío se establece ya en Israel, él sigue llevando la misma forma de gobierno teocrático, pero a través de los sacerdotes. Pero una vez establecidos como nación, tienen un problema, que los demás países vecinos pues empiezan a invadirlos. Ante estas amenazas aparecen los jueces, quien es un caudillo que toma el mando para llevar a las tribus a la defensa del pueblo. Pero aquí no hubo problemas con los jueces y los sacerdotes, puesto que ninguno de los dos se oponía a las funciones del otro. Los sacerdotes seguían comunicando la voluntad de Yahvé, mientras que los jueces defendían al pueblo en tiempo de guerra. Pero sucede que en tiempos de Samuel, el pueblo le comunica que quiere un rey como las demás naciones, el cual Samuel le duele esa actitud y le reclama al pueblo diciéndole que es un rechazo a Yahvé y un signo de desagradecimiento. Que cuando Samuel le comunica a Yahvé esta noción del pueblo, pues dice lo mismo: porque no te rechazan a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Yahvé pues decide escuchar al pueblo, pues obviamente respetando el libre albedrío que nos dio cuando nos crea. De esta forma, ante todas las decisiones que tomaba el rey o el pueblo, pues ya Yahvé no interfería. Nada más hay que recordar que en tiempo de reyes estos eran aconsejados por los profetas, que comunicaban la voz de Yahvé. Es decir, sí te dejo que tomes tus libres decisiones, pero recuerda el camino que debes de seguir. Y como el hombre falla, pues estos reyes también llegaron a fallar. Y a raíz de estas fallas, pues se desencadenan varias tribulaciones para el pueblo de Israel. Entre ellos, cuando sabemos que el pueblo es separado, es esclavizado. Pero entre todos los reyes que tiene Israel, el más amado, el más querido y el más referido es el rey David. Es por eso que decir hijo de David, pues es una alabanza muy grande para los judíos. Y bueno, esto también lo podemos ver porque muchas profecías, incluso varios profetas, se refieren al hijo de David como el rey por excelencia. Es decir, después de David empezaron a surgir muchas profecías de que un descendiente de David iba a ser el que iba a traer la paz para Israel. La lección marca muchas pues de estas profecías. Solo voy a leer una. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el señorío reposará en su hombros y se llamará admirable consejero, Dios poderoso, siempre Padre, príncipe de la paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo, por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sabaoth hará eso.
Lo que nos debe de quedar claro de estas profecías es que aparecen dos, pues por decirlo así, dos figuras. Una es el rey y otra es obviamente el reino. Ya sabemos que el rey es Jesús y pues el reino es el reino de los cielos. Y obviamente para que el reino sea instaurado es necesario que primero llegue el rey. Y bueno, una realidad es que los judíos en aquel tiempo lo que no lograron entender es que el reino de que se hablaban todas estas profecías pues era un reino espiritual y no material. Hay que recordar que ellos en aquel momento se encontraban bajo la esclavitud, bajo el dominio de los romanos. Y si les hablaban que un rey iba a venir a liberarlos, ellos entendían que los iba a liberar del pueblo romano. Por esta razón no logran entender la dimensión a la que vino a actuar Cristo. Y bueno, se nos comenta que una vez que está Jesús aquí, pues predicando, enseñando el evangelio, en varias ocasiones pues nos menciona habla de este reino, ¿no? Leo la cita de Lucas 17 del 20 al 21, diciéndole que dice. Y bueno, nos mencionan tres citas. Leo la tercera, Lucas capítulo 17 del 20 al 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán verlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Bueno, esta cita a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque cuando yo la escuché por primera vez, lo que yo entendí, lo que yo alcancé a reflexionar o a comprender de estas palabras, era de que vino Jesús y casi una vez que llegó Él, pues el reino ya está instaurado aquí en la tierra. Así lo entendí por mucho tiempo, pero no alcanzaba una reflexión más profunda. Cuando pues empiezo ya con segundo año, esto se aclara más porque efectivamente llega Jesús y su reino se instaura. Dice la lección que este reino pues es la iglesia. Y si recordamos las primeras definiciones que se dieron de la iglesia, todos los que se reúnen alrededor de Jesús, escuchan sus palabras y siguen sus mandamientos, pues con justa razón podemos decir que el reino de Dios ya está instaurado. Pero lo más importante de esto es que este reino lo conformamos cada uno de nosotros. Cada uno que escuchamos la palabra de Dios, cumplimos sus mandamientos, seguimos este camino de conversión y al mismo tiempo pues ayudamos a que este reino aumente, crezca. Bueno, y se nos dice que para formar parte de este reino, para ser parte de la iglesia, tenemos que tener esos tres pasos que contemplamos en la vida de Abraham y de Moisés. Hablamos de la elección, la promesa y la alianza. Es decir, cada uno de nosotros debemos elegir por voluntad propia a Dios. Decidir participar en su reino, ser un elemento activo de su reino. Decidir llevar un camino de conversión, una vida de conversión. Y bueno, y una vez que elegimos a Dios, al mismo tiempo nos estamos comprometiendo, estamos haciendo una promesa con Él. Esa promesa consiste, como les dije, pues llevar este camino de salvación y entre otras cosas también implica en aumentar o en ayudar a que el reino de Dios, a que la iglesia crezca. Dicho de otra manera, en esta promesa nosotros estamos respondiendo a la voz de nuestro Dios, al llamado de Dios. Y cuando Dios ve esta respuesta que nosotros le hacemos, pues Él decide formar esta alianza con nosotros. Y bueno, también lo que va a suceder ahora es que, como lo vimos en la lección anterior, que existen dos elementos en la iglesia, el misterio y la historia, pues esto van a ser de manera personal. Es decir, el misterio vamos a encontrar el elemento divino, la acción salvífica de Dios, el cómo actúa pues dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Al mismo tiempo que estas tres etapas están en cada uno de nosotros, vamos a contemplar los dos elementos que vimos
en la iglesia, el misterio y la historia. El misterio como el elemento divino de cómo actúa Dios dentro de la iglesia, y la historia pues la historia misma de la iglesia. Esos dos elementos los vamos a ver de manera personal, es decir, el misterio de cómo actúa Dios en cada uno de nosotros, y el elemento historia pues esa historia que tenemos cada uno de nosotros. Pero bueno, les digo, estos elementos son personales, cada uno de ustedes sabe, debe de entender, comprender cómo Dios actúa en ustedes y cómo ustedes también actúan, pues para ayudar a que el reino crezca. Entonces, retomando la lección, les dije en algún momento que para que el reino se instaurara, primeramente tiene que llegar el rey, y así lo marcaron todas las profecías. Incluso cuando Cristo empieza a hacer su vida pública, hace señales extraordinarias para que se entiendan que las profecías se están cumpliendo, para que vean el advenimiento del reino. Y esto lo podemos encontrar en Lucas, y dice el Evangelio: id y contadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Incluso nos marca la lección que otra señal prodigiosa era que Jesús expulsaba a los demonios. Con todas estas señales que Cristo nos daba, que Jesús nos daba, era con la intención de anunciar que el reino ya estaba instaurado, que ya había llegado. Ahora bien, una vez que llegue el rey y que el rey anuncia que su reino, el reino de los cielos, ya está aquí en la tierra, pues tiene que mostrarles este reino. ¿Y cómo lo hace Jesús? Esto lo va a hacer a través de las parábolas. Pues a lo largo de todos los evangelios tenemos varias parábolas. Y bueno, la lección menciona algunas. Dice, habla de la parábola del grano de mostaza. Si conocen los granos de mostaza, pues son unos granos muy muy pequeños, pero el árbol de mostaza es un árbol bastante grande. Así mismo va a ser el reino de Dios, así mismo es el reino de los dioses. Más bien empezó con algo pequeño, con Cristo y sus 12 apóstoles, y es algo grande que a la fecha pues continúa este reino instaurado aquí en la tierra, y no solamente en el pueblo judío, sino en todo el mundo. Tenemos otra parábola de la semilla que germina sola. En esta parábola lo que Jesús quiere decir, lo que Cristo nos quiso dar a entender, es que el reino, como es de Dios, es Dios quien lo va a atender. Es decir, nosotros aquí en la tierra vamos a tener esa asistencia divina para que este reino se siga desarrollando y siga dando frutos. Pero también nos habla de la parábola de la levadura, y aquí lo que nos quiere decir es que pues sí, efectivamente Dios se va a encargar de esto, pero se va a valer de los hombres para que este reino aumente, crezca. Y bueno, esto ya es una realidad, porque en su momento Jesucristo pues inició la iglesia con 12 apóstoles, ¿no? Y vuelvo a repetir, en la actualidad la iglesia es tan grande pues que se encuentra en todo el mundo. Y bueno, eso también al mismo tiempo nos debe de dejar claro, debemos entender que también se invita a los hombres pues a que formen parte de esta iglesia, que trabajen por la iglesia más que nada. Ahora bien, cuando un hombre pues acepta la iglesia, acepta el reino, suceden dos cosas. Primero tenemos pues lo que nos dice la parábola de la perla preciosa y el tesoro escondido, que cuando lo encontramos pues no queremos dejarlo ir, lo guardamos, e incluso dice que sacrificamos cualquier objeto con tal de obtener pues este tesoro. Así es el reino. Una vez que lo encontramos, no nos vamos a querer ir de este reino. Y al mismo tiempo nos dice que debemos ser como un sembrador. Es decir, cuando uno siembra una planta, pues toma sus cuidados, la riega, las deja en el sol, le pone abono, le pone su cerca para que nadie pase, la cuida, al final la mente la cuida. Entonces, asimismo, nosotros que una vez estamos en este reino, tenemos que cuidarla. Era lo que les decía de trabajar. ¿Cómo vamos a cuidar el reino? Pues propagándola, extendiéndolo,
llamando a más personas a la conversión para que al mismo tiempo trabajen por el reino. Y con esto pues nos debe de dejar claro que la parábola del rey del pescador, que pues el reino de Dios es para todos, es decir, todos tenemos la misma oportunidad de ganar el reino de Dios, de entrar al reino de Dios. Esto lo complementaría yo con la parábola del dueño de la vid, que sale en la mañana a contratar gente, que sale luego en la tarde, luego a media tarde y al final a todos les paga lo mismo. Pues es esto, ¿no? Todos tenemos la misma oportunidad de entrar al reino, no importa cuándo empecemos a trabajar, siempre y cuando trabajemos de corazón. Y bueno, sí, y efectivamente todos tenemos la misma oportunidad de entrar al reino de Dios, pero no todos entraremos. Y esto lo vemos en la parábola de la cizaña, la cual nos dice que al fin de los tiempos, pues se va a separar el bien del mal. Los que trabajaron de corazón, de manera sincera por el reino, cumpliendo los mandamientos de Dios, pues esos entrarán. Los que tengan una conversión completa, o bien los que hayan perseverado en su camino de conversión. Pero bueno, lo que nos debe de quedar claro es que al final todas estas parábolas de alguna manera nos llaman de manera personal, es decir, en algún momento nosotros nos vamos a convertir y empezaremos a trabajar por el reino. Sin embargo, al mismo tiempo se nos está llamando a que debemos de trabajar en comunidad, así como Cristo lo hizo, que llamó a sus 12 apóstoles y trabajó con ellos, ¿no? Por el bien de la iglesia. Veámoslo desde el punto de vista de escuela de pastoral, ¿no? Es decir, en algún momento uno tomó la decisión de entrar a la escuela de pastoral, por cualquier razón, ¿no? En mi caso personal, porque yo me di cuenta que era necesario trabajar para Dios, hacer algo por Dios, porque pues lo que Él hace por nosotros o lo que hace por mí, pues no hay manera de agradecerle, ¿no? Entonces este trabajo es como para agradecer todo lo que ha hecho por mí. Pero bueno, el punto es que yo decidí entrar, podemos llamarle como una conversión, y a lo largo de toda esta conversión, pues no fue algo que yo fuera descubriendo solo. Es decir, hubo unos directores, un equipo laico que me ayudó, que me formó, con la idea que una vez que yo estuviera formado, pues me uniera a ese equipo y empezáramos a trabajar en comunidad. Y al mismo tiempo, ¿no? Me tocará en algún momento formar a personas para que pues estas personas vayan logrando su conversión, y al mismo tiempo que en este camino de conversión que vayan teniendo ellas, pues se integren al equipo y trabajen a favor del reino, a favor de Dios. Pero aquí sucede algo, ¿no? Que solamente se va a dar este trabajo en comunidad de una manera completa. En algún momento yo les dije que la palabra de servidor, pues su significado etimológico proviene de ser esclavo, ¿no? Entonces esto es importante porque tenemos que entender que cuando estamos prestando servicio lo debemos de hacer con una actitud humilde. Entonces lo que quiero dar a entender con esto es que para trabajar en el reino debemos de trabajar en comunidad, por lo cual nos debe de conllevar a una actitud de servicio. Por lo tanto, trabajar en el reino se implica una actitud de servicio. Y qué mejor ejemplo de servicio que el que Cristo nos vino a dar, ¿no? Encontramos en la lección un pasaje del Evangelio que dice: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate. Entonces, pues nos debe de quedar claro cuál debe de ser nuestra actitud de servicio, ¿no? Debemos de servir como Cristo lo hizo, y si hacemos eso, pues Cristo dio la vida por nosotros. Asimismo tenemos que servir con esa actitud de entregarlo todo
por Dios. Y bueno, y ya por último se mencionan 3 pasajes del Evangelio que la finalidad es más que, bueno, tienen 2 finalidades. La primera es que en estos pasajes se menciona a Cristo como Rey, y la segunda es mencionar 3 aspectos del misterio de Dios en la iglesia. Empieza el primer pasaje que le dice el ángel a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Aquí claramente podemos entender pues que Jesús es un rey, ¿no? Que va a gobernar el trono de David. ¿Pero qué implica esto? Pues una continuación de la antigua alianza. Que esta continuación la vamos a ver pues en la iglesia, y además que pues este reino ya no se va a acabar. En el segundo pasaje dice Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Para eso he nacido yo y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Bueno, este pasaje es de los importantes porque aquí Jesús claramente se declara como rey, pero un rey que no es de este mundo. ¿Qué es lo que se intenta, o qué es lo que intenta dar a entender Jesús con esto? De que pues el reino de él, la iglesia, debe de estar separado a este mundo, al mundo terrenal, al mundo pues material. Pero más importante, porque Cristo menciona: mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere dar a interpretar? Pues que el mundo, la iglesia, el reino de Dios va a estar en constante lucha con el reino material. Es decir, nosotros como parte de este reino debemos estar en constante lucha con nuestros deseos mundanos, con el materialismo, con todas esas ideas que el mundo nos quiere dominar, porque no somos de este mundo. Y debemos luchar por seguir a Cristo. En el tercer pasaje dice: aleluya, porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se ha concebido vestirse de lino deslumbrante, de blancura, y el lino son las buenas acciones de los santos. Y bueno, aquí lo que se nos quiere dar a entender pues ya es ¿cómo decirlo? El triunfo de la iglesia, del reino de Dios sobre la tierra. Los frutos de todo este lucha que hicimos con este mundo. Aquí en este pasaje es lo que se nos quiere dar a entender. Cuando leemos esto, lo leemos y nos imaginamos pues el triunfo de la iglesia universal, ¿no? Que toda la iglesia en todo el mundo ha ganado y ha triunfado, y estamos contemplando pues esa gloria de la que nos habla el pasaje. Pero vamos a hacer una reflexión personal, ¿no? Vamos a hablar de un triunfo de la iglesia a nivel personal. Es decir, cuando nos llegó esa auténtica conversión, ese momento en nuestras vidas que nos hizo cambiar de actitud, que nos hizo trabajar por el reino, hemos gozado de esa gloria que habla el pasaje. Imagínense, y muy seguramente cuando gozamos de esa gloria, la sentimos tan viva, nos sentimos tan vivos, tan llenos de Dios, que queremos compartirla. Recuerden ese momento del que les estoy hablando. Ahora imagínense que todos en su familia tuvieran ese momento. ¿Cómo vivirían ustedes en su casa si todos sentirían lo que nosotros hemos sentido?
qué alegría sería primeramente para nosotros, seguramente para Dios también, porque en el cielo se alegra más por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero, como les digo, ¿no? Esa gloria a la que nos habla, de alguna manera nosotros ya la hemos disfrutado y muy seguramente la estamos viviendo. Resumiendo la lección, el pueblo de la antigua alianza es la primera etapa de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. La iglesia realiza la elección, la promesa y la alianza. La iglesia como misterio es la aportación de la salvación divina. La iglesia como historia es la humana aportación salvífica. Cristo es el Rey, la iglesia es su esposa y los santos sus hijos. Resolución. Señor Jesús, mi Rey y Señor, quiero ser tu fiel vasallo en adelante, soldado valeroso en la conquista de tu reino. Y hasta aquí con esta lección, hermanos. Creo que esta última parte sí nos hace reflexionar bastante de la actitud que nosotros debemos tomar hacia, con la iglesia. Vamos a continuar. Nos estamos escuchando en la próxima ocasión y nos vemos. Luces sale, hermanos. Hasta luego.